Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2021, año de la Eucaristía. Muy buenos días para todos. ¿Cómo han estado? Gracias a Dios. Felicitaciones en el día de su fiesta patronal. Qué bueno que se hayan podido encontrar para vivir la alegría de ser hermanos, que es básicamente lo que nos ha congregado en la vida de comunidad. Un saludo también a todas las comunidades que luego de este encuentro se van a congregar para vivir esta experiencia que ustedes hoy, pues como representantes, juntas directivas de cada una de las comunidades, vienen a vivir en nombre de todos. Estamos en el año de la Eucaristía, como ya lo hemos repetido hasta la saciedad, pero lo importante hay que repetirlo. Y precisamente en medio del año de la Eucaristía, Dios, que no actúa nunca por coincidencia, nos ha permitido vivir todos los azares del destino a los que nos ha sometido la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo. Y precisamente uno de esos avatares del destino ha sido tener que vivir de manera interrumpida la celebración del domingo, que es el Día del Señor. Y claramente con la celebración del domingo, pues también la celebración de la Eucaristía. Como los cristianos estamos llamados a ver todo con esperanza, pues bien, esta circunstancia que estamos viviendo nos lleva a descubrir y a revalorar la inmensidad del sacramento de la Eucaristía y todo lo que con él viene anexo: el encuentro con los hermanos, la escucha de la palabra, la comunicación a través de los sacramentos de la gracia divina, la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor. Estamos llamados a revalorar el sacramento de la Eucaristía. Heider ya les indicaba un poco acerca de la dinámica que vamos a manejar en este breve momento de reflexión, que más que un instante de formación va a ser de refrescar algunos conceptos, porque muy seguramente no vamos a decir nada nuevo, pero sí nos vamos a encontrar con la riqueza de lo que ya sabemos. Por eso vamos a dividir este espacio en dos momentos. El primero, para hablar acerca de la importancia del domingo como el Día del Señor, y el segundo, para hablar acerca de la importancia del templo como la casa del Señor. Los seres humanos vivimos constantemente de convenciones, y una convención definida en lo lingüístico es una realidad que se convierte en un punto de referencia. Una convención es un punto de referencia. Y nos encontramos convenciones a cada instante. Usted se va para Estados Unidos, usted no sabe hablar inglés, pero usted ve en algún establecimiento, en un restaurante, en el aeropuerto, sobre una puerta, en la figura de un hombre o de una mujer, y muy seguramente vamos a entender que en ese lugar hay un servicio sanitario para el hombre o para la mujer. Uno se va por la vía y aunque uno no sepa conducir, hay signos que hablan por sí mismo. Si yo veo un avión, pues inmediatamente relaciono que debe ser que cerca hay un servicio aeroportuario. Si veo unos elementos para comer, una cuchara y unos trinchetes en la señal de tránsito, pues nuevamente relaciono que cerca de mí debe haber un restaurante. Si veo una capilla, hay un servicio religioso. Vivimos constantemente de convenciones. Hay convenciones de tiempo y hay convenciones de lugar. Convenciones de tiempo: los días de la semana, las horas del día, lo que va regulando la manera como vamos cotidianamente trasegando en medio del tiempo y del espacio. Por ejemplo, hoy es sábado y es festivo. Las convenciones de tiempo siempre nos llevan a una relación. ¿Qué celebramos el 20 de julio? ¿Qué estamos celebrando hoy, 7 de agosto? El 15 de agosto, la Asunción de María. Nosotros vamos relacionando las fechas con acontecimientos, vivimos convenciones de tiempo. Pero hay un segundo elemento: vivimos también
las convenciones del lugar. Hay lugares significativos. Cuando uno llega nuevo a un pueblo que apenas se está conociendo y uno de pronto está perdido, basta con que uno mire la torre de la iglesia y uno ya más o menos se va ubicando, porque los pueblos nuestros tienen como identidad que en el centro del parque pues se encuentra la iglesia principal. La torre más alta de nuestros pueblos generalmente es la torre de la iglesia. Hay signos de convención del lugar. Los lugares me ubican. Un lugar me genera también emociones, sentimientos. ¿Qué siente uno cuando vuelve a la casa paterna, a la casa donde se crió? ¿Cuántos de nosotros que vivimos ya en un lugar distinto, cuando vamos a nuestro pueblo natal y pasamos por el lugar donde nos criamos o donde nacimos, se nos despiertan muchos sentimientos en el corazón y decimos, ahí fue donde yo nací, ahí fue donde yo me crié? El tiempo y el espacio generan en nosotros sentimientos y por eso decimos que son importantes las convenciones de tiempo y de espacio. Padre, ¿y todo eso para qué? A nosotros eso, ¿qué nos importa? Mucho, porque los cristianos vivimos también de las convenciones, de tiempo y de lugar. De tiempo, el domingo, el día del Señor. La dinámica semanal de los cristianos gira en torno a la celebración del domingo. El domingo es nuestra Pascua semanal, por lo tanto, vivimos en tensión del domingo. Y de espacio, el templo es un lugar significativo que es la casa de todos. Pensemos nada más, hace más o menos un año, cuando estaban cerrados nuestros templos, la nostalgia que nos provocaba el no podernos congregar en el templo, porque el templo lo sentimos como la casa de todos, como el ambiente común, como el lugar de los hermanos, como la casa donde somos familia. Por lo tanto, esas dos convenciones de tiempo, el domingo, y de lugar, el templo, van a ser las que van a guiar la reflexión que vamos a realizar en la mañana de este encuentro diocesano para las juntas coordinadoras de las comunidades eclesiales para el reino de Dios. En primer lugar, el domingo tiene una espiritualidad propia. Si nosotros pudiéramos hablar de una espiritualidad del hacer, tendríamos que decir que la espiritualidad de nuestra comunidad es una espiritualidad dominical. Miren nada más, en los elementos de nuestra reunión, uno de los puntos fundamentales del encuentro es la lección divina, la reflexión del Evangelio del próximo domingo, de tal manera que vivimos, como les decía hace un instante, en tensión del domingo, hasta que poco a poco, mientras va pasando el tiempo, lleguemos a eso que la Iglesia llama el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Si pudiéramos definir el cielo en categorías de tiempo y de espacio, me atrevería a decir que el cielo es un eterno domingo. Es un eterno domingo. ¿Por qué? Porque toda la vida del cristiano, desde el momento del bautismo hasta el momento de su muerte, es una celebración renovada y actualizada del misterio de la salvación, que se vive fundamentalmente el domingo. Por eso vivimos de una espiritualidad dominical. Pero más allá de la espiritualidad del domingo, la Iglesia misma, en su sabiduría, organiza el año litúrgico alrededor de una solemnidad supremamente importante, la más grande, la solemnidad de la Pascua, el Triduo Pascual y la celebración de la resurrección del Señor. Tan grande es esa celebración que semana tras semana lo que celebramos en el domingo es una pequeña Pascua, un atisbo a lo que va a ser la gran Pascua del año, el gran domingo de resurrección. Esa palabra tan bella que a veces se ha perdido de nuestro vocabulario, atisbar. ¿Qué significa atisbar? Mirar de lejos. San Juan Pablo II decía que la Eucaristía es un atisbo del cielo, es un resquicio de la eternidad, es un asomarme a lo lejos a lo que un día voy a gozar en el cielo.
Pues bien, si la eternidad es un atisbo del cielo, si la Eucaristía es un asomarme un poco a la realidad que voy a vivir después, cuando llegue a la presencia de Dios, ¿cómo estoy viviendo mi Eucaristía dominical? Vivimos la espiritualidad del domingo. Realmente cuando nos encontramos como hermanos en la reunión semanal, estamos en tensión del domingo, esperamos al domingo, preparamos la liturgia del domingo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy bello cuando de pronto en la comunidad reflexionamos en torno a la palabra y nos encontramos que uno de los elementos que reflexionamos fue uno de los elementos que el sacerdote tocó en la homilía. Ay, vea, estamos en sintonía con el Padre. O cuántas veces cuando nosotros acompañamos la reunión semanal, ustedes mismos son los que nos arman la homilía, porque ustedes con su experiencia, con su palabra, con la moción del Espíritu en cada uno de ustedes, pues nos permiten descubrir cosas que nosotros ni siquiera habíamos reflexionado. O en cuántas otras ocasiones, cuando ustedes van a la Eucaristía del domingo, dicen: vea, eso que está diciendo el Padre, yo no lo había considerado, en la reunión no lo habíamos tenido en cuenta. La palabra de Dios es muy amplia y da para todo. Por eso cuando la reflexionamos a la luz del Espíritu, nosotros preparamos la liturgia del domingo, pero también nos enriquecemos a la luz de lo que el Espíritu Santo permite, conmociones fuertes en el corazón de los hermanos. Primer elemento para nuestra reflexión: la SER debemos vivir de una espiritualidad dominical. Vivimos en tensión del domingo. No se les olvide esto, por favor. Sí, del domingo temporal, el de cada semana, pero en tensión del domingo definitivo, cuando lleguemos al cielo, porque recuerden, la eternidad es un domingo prolongado. Es un prefacio de la Eucaristía dominical. Nos congregas como hermanos a celebrar una fiesta contigo hasta que llegue el domingo sin ocaso, en que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, vivimos en tensión del domingo. La espiritualidad del hacer es una espiritualidad dominical. Cada domingo, semana tras semana, hay una cita programada. Yo utilizo mucho esa expresión cuando celebro la Eucaristía del domingo. Estamos aquí para cumplirle una cita al corazón. Domingo tras domingo hay alguien que me espera. Domingo tras domingo tengo un tiempo separado, un espacio que yo debo dedicarle a Dios, pero sabiendo que el primer beneficiado soy yo mismo, porque al fin y al cabo, sí, la gloria de Dios es la felicidad del hombre viviente. Mi bienestar le importa a Dios y mi bienestar pasa también por el poder santificar las fiestas, por disfrutar junto al Señor la realidad de compartir con Él un momento de mi tiempo. El domingo hay alguien que me espera. El domingo tengo una cita a la que no puedo faltar, a la que debo cumplir, mucho más cuando voy caminando en la espiritualidad de la pequeña comunidad. Hermanos, no se entiende un miembro de una pequeña comunidad que falte a la Eucaristía del domingo. Ni siquiera porque sea un deber sagrado, porque atenta contra uno de los mandamientos, sino porque yo sé que cada domingo me espera no solamente el Señor, la cita no es solo con Dios, me espera una comunidad de hermanos que nos congregamos en torno a la experiencia de la palabra y de la Eucaristía para nutrirnos para el camino de la semana. Hay una frase muy bella de nuestros abuelos que ha entrado en desuso, pero que yo los invito a que hoy la recordemos y la vivamos. Domingo sin misa, semana sin gracia. Domingo sin misa, semana sin gracia. El domingo hay alguien que me espera Dios, me espera la iglesia, me esperan los hermanos, pero me espera también la gracia con la que yo me recargo, enfilo mis baterías para vivir la experiencia de la semana. Domingo sin misa, semana sin gracia. Cada domingo me están esperando en el templo para cumplirle una cita al corazón. La mayoría de nuestros templos son presididos en el fondo, en el retablo, por la imagen del crucificado.
El crucificado siempre tiene las manos abiertas y es muy sobrecogedor pensar en esta realidad. Miren, uno llega al templo y hay alguien que me acoge con los brazos abiertos, con la certeza de que todos los que están en el templo son hermanos míos, aunque yo no los conozca. Póngase usted a pensar a la misa del domingo a la que va. ¿Usted a cuánta gente conoce? A muy poquitos. Uno conoce a los vecinos, a la familia. ¿Cuándo más cuando uno de pronto va de transeúnte a pueblear un domingo? Uno no conoce a la gente. Pero aunque no los conozca, todos son mis hermanos. ¿Y por qué son hermanos? No porque por nuestras venas corra la misma sangre, sino porque en nuestro espíritu palpita un mismo corazón. Somos hermanos, somos la familia de Dios. Por eso cada domingo le estamos cumpliendo una cita al corazón. El domingo es un día irrenunciable. En nuestras comunidades parroquiales todavía hay quienes piensan que cuando yo no asisto a misa el domingo, puedo ir a la del martes de María Auxiliadora, que es como lo mismo. No es lo mismo, no puede ser lo mismo. La Eucaristía del domingo me obliga porque tiene carácter vinculante. La Eucaristía de la semana no. La Eucaristía de la semana hace parte de mi devoción personal, que ha descubierto el valor inmenso de la Eucaristía. Pero la Eucaristía dominical es irrenunciable e irreemplazable. La Eucaristía del domingo es única, es definitiva y es definitoria, porque es el momento fundamental de mi Pascua semanal y sobre mí influye grandemente lo que escucho, lo que celebro, lo que vivo y lo que comulgo en los sacramentos. Por lo tanto, la Eucaristía del domingo es irrenunciable. Hay un elemento muy interesante de la teología del domingo. San Juan Pablo II escribía un documento llamado Dies Domini, el día del Señor. Y San Juan Pablo II dice que el domingo es el primer día de la semana, pero también es el octavo día. Bueno, eso del primer día uno lo entiende. Recuerden que a partir de la resurrección del Señor, que fue un hecho trascendental en la historia, pues la historia de la humanidad se dividió en dos partes. Y a partir de ese momento, dada la importancia del domingo, la mayoría de nuestros calendarios inician la semana el domingo. Al menos la semana del católico comienza el domingo. Entonces entendemos eso del primer día. Es el día de la nueva creación, es el día de la resurrección, es el primer día de la semana, porque así lo cuentan los evangelios. La madrugada del primer día de la semana fue María con las mujeres al sepulcro, el relato de la resurrección. Pero que venga San Juan Pablo II a decirnos que es el octavo día, pues es una completa novedad, porque es que la semana no tiene todos esos días. ¿Qué quiere decir entonces que el domingo es el octavo día? Quiere decir que el domingo es el día de la humanidad recreada, es el día de la nueva creación, es el día que me proyecta a la eternidad. Por eso les decía hace un momento, si pudiéramos definir el domingo, tuviéramos que decir que si pudiéramos definir la eternidad, tendríamos que decir que la eternidad, el cielo, es un domingo prolongado, el octavo día. Caminamos hacia el octavo día, hacia el día definitivo, hacia el día de nuestra Pascua eterna. Por eso miren qué bonito pensar el domingo de esa manera. El domingo no es solamente una realidad temporal, es una realidad que me lanza a la eternidad. San Juan Pablo II decía también este elemento: el día del Señor es también el día del hombre, el día de la familia. La Iglesia no nos priva de esa realidad. De hecho, la Eucaristía dominical, por muy larga que sea, pues póngale ¿qué? 1 hora. Y aquí valga una cuñita. Un día, una persona se le acercó a un santo, a San José María Escrivá de Balaguer, y le dijo: oiga, padre, ¿qué misa tan larga? Y el santo, con mucha paciencia, con mucha caridad, se miró el reloj y le dijo: ¿te pareció larga la misa? Y el otro enojado le dijo: sí, padre, muy larga. Y él le dijo, el santo le respondió:
si te pareció larga la misa, es porque tu amor es muy corto. ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? ¿Cuántos de nosotros vamos a la Eucaristía y si de pronto ese día el Padre se emocionó predicando o hizo un poco más despacio las oraciones, cuando empieza a pasar los 40 minutos, empezamos a movernos, empezamos a mirar para todas partes? Esto no se va a acabar, me va a coger la tarde, yo pensé que duraba 45 minutos, yo a esta parroquia no vuelvo, qué padres tan cansones. Miren, la Iglesia no nos priva de la realidad del domingo en lo que significa el descanso, el sano esparcimiento, el poder disfrutar de las cosas que nos ha regalado el Señor en la creación. Pero sí nos pide que dentro del día de descanso, un momento lo separemos para Dios. Por eso el domingo es el día de Dios. Celebramos la Eucaristía, nos encontramos con los hermanos, pero también es el día del hombre, es el día del descanso. Es el día para el sano disfrute y de eso no nos podemos privar. Qué tristeza que en medio de nuestros pueblos tengamos que sacrificar el día de domingo y aplicarlo como un día laboral. Antes eso no se podía hacer, pero ahora nos es tan común. Como les digo, yo no pude ir a la misa del domingo porque me tocó trabajar, pero yo voy el lunes, pero descanso el sábado por la tarde. ¿Por qué no fui a misa el sábado por la tarde si tengo que trabajar el domingo todo el día? La Iglesia en su sabiduría amplía la realidad del precepto dominical para que nosotros podamos no privarnos de la Eucaristía. O que el domingo me voy a ir a pasear con mi familia y probablemente no estaré en la Eucaristía. Está la tarde del sábado. Si la Iglesia no desplaza mi descanso, yo no le desplazo a Dios el tiempo que le corresponde. Ojalá que ningún domingo nos quedemos sin celebrar la Eucaristía. Y ojalá que ningún domingo nos quedemos sin descansar porque nos quemamos. Nos pasamos toda la semana trabajando y el domingo también lo trabajamos. No es justo, hay que descansar y la Iglesia piensa en esas realidades. El domingo es para la familia, el domingo es para estar con los míos, el domingo es para salirme de la rutina, el domingo es para hacer algo distinto. El domingo es el día para Dios, pero es también el día para mí. Si yo no descanso, termino por quemar mis fuerzas. El Evangelio, la primera lectura del día de mañana, domingo 19 del tiempo ordinario, el Señor a Elías, come y bebe, que falta mucho por caminar. Eso es el domingo, ir a comer y a beber, porque el camino todavía es largo. Entonces, ¿cómo entender, conjugar esas dos realidades? El domingo que es el día del Señor, pero el domingo que es también el día del hombre, el día de la familia, el día del descanso. Si el domingo es el día del Señor y es el día más importante de la semana, hagamos una revisión del domingo. Qué interesante que en la reunión de comunidad próxima que ustedes tengan, se evalúen respecto a eso. Bueno, ¿cómo estamos viviendo el domingo? Cosas tan simples. ¿Qué fue la predicación del domingo pasado? ¿Recuerdan? Que no les pase a ustedes como la señora que se acerca después de misa a decirle a uno, oiga padre, usted como predicó de bonito. Y uno cree y le dice, sí, ¿y de qué prediqué? Ay padre, yo no me acuerdo de nada, pero usted predicó tan bonito. Que no nos pase hacia nosotros. Qué bueno preguntarnos en la reunión semanal, bueno, ¿y cuál fue la enseñanza del domingo? ¿Qué nos quedó del domingo? ¿Qué nos viene para el domingo siguiente? Cosas elementales. Y en otras cosas, por ejemplo, ¿cómo estamos yendo vestidos a la Eucaristía del domingo? Un movimiento dentro de la Iglesia, la comunidad catecumenal, en eso nos da ejemplo. La mejor ropa de la semana es ¿para cuándo? Para el domingo. El mejor vestuario de la semana es para la Eucaristía. Así no nos enseñaron nuestros papás. Y nosotros, en ese afán de como ir a la par de las grandes ciudades, estamos yendo al domingo de cualquier manera. Y claro, eso ya no nos dice nada. Yo a una fiesta no voy vestido de cualquier manera. Yo a una fiesta voy de la mejor manera. Y si el domingo es una fiesta, si la Eucaristía es la cita más importante de la semana, ¿cómo estamos yendo vestidos a la Eucaristía? Padre, usted tan cansón, ¿hasta con eso se va a meter? No, no es que me vaya a meter hasta con lo que nos estamos poniendo, sino que les estoy haciendo un llamado a la conciencia para que le demos a la Eucaristía dominical el valor que le corresponde.
Si nuestros niños no nos ven a nosotros participando con garbo, con alegría, con elegancia, con entusiasmo del domingo, pues entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? Papá, ¿para dónde va que está tan elegante? Para la misa del domingo. Mamá, ¿para dónde vamos que se puso tan bonita? Para la misa del domingo. Y así el niño va a empezar a comprender que en el templo, el domingo, se vive algo distinto, se experimenta algo diferente. ¿Que para qué me voy a poner elegante si después me voy a ir a pasear? Pues es que una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Yo al templo no me voy a ir con la sudadera con la que me voy a ir después para la piscina o para el campo. Llego de la Eucaristía y me cambio y me voy a descansar. Conjugar las dos realidades, el día de Dios y el día del hombre. Otro elemento para nuestra reflexión, el domingo es también el día de la solidaridad. No crean que en la Eucaristía del domingo se recoge la ofrenda simplemente porque es el día que más gente va, entonces nos va mejor recoger el domingo que en semana. No, no es por eso. Es porque la Eucaristía entraña un profundo sentimiento solidario. La vinculación mía con el hermano que sufre. Perdónenme esta expresión, pero es real. Si yo voy a la Eucaristía del domingo y mi Eucaristía dominical no me compromete con el hermano que sufre, que pasa hambre, que tiene necesidad, la Eucaristía del domingo fue un ritualismo vacío, una obra de teatro. Lo voy a decir pasito porque puede ser ofensivo. Una payasada porque no tocó mi vida. Yo fui a ver a un Señor que habla y habla, aplaudimos y cantamos, pero eso a mí no me tocó el corazón. La Eucaristía me tiene que hacer fraterno, la Eucaristía me tiene que hacer solidario, porque el mayor acto de solidaridad lo realizó el Señor con nosotros. Lo dijo San Pablo en una de sus cartas. Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. ¿Qué necesidad tenía Dios de dejar el cielo para hacerse alimento y regalárseme a mí como comida? Eso es un acto de solidaridad. ¿Qué necesidad tenía Dios, siendo Él todopoderoso y omnipotente, de crearme a mí y regalarme no solamente la vida humana, sino la vida eterna del cielo? Es un acto de generosidad. Por lo tanto, la Eucaristía me tiene que hacer un hombre, una mujer solidario. Por eso en los templos, los domingos, está la canasta para depositar los víveres materiales. Está la canasta de la colecta económica para ayudar al sostenimiento del culto. La Eucaristía me tiene que hacer una persona solidaria. El domingo es el día por excelencia de la solidaridad. Le enseñamos a nuestros niños a ser solidarios. Como es de bonito uno celebrar la Eucaristía y ver que el que va a echar la ofrenda es el niño pequeño, porque él crece con esa conciencia. Papá y mamá me enseñaron que tengo que ser compartido. Papá y mamá me enseñaron que tengo que ser generoso. Y eso es una tradición que se enseña y que se entrega de generación en generación. La Eucaristía es el día de la solidaridad. Entonces, de este primer elemento, que nos quede esa reflexión. Les digo, que sea la tarea de esta semana que nos encontremos. Bueno, ¿cómo estamos viviendo el domingo? ¿Cómo estamos celebrando la Eucaristía dominical? ¿Nos estamos preparando para la Eucaristía del domingo? ¿O la Eucaristía dominical se nos convirtió en un punto más de nuestra agenda semanal? Un examen sincero de conciencia acerca de cómo estamos viviendo el domingo. Demos un paso más allá, a lo que llamábamos hace un rato la convención de espacio, el templo, la casa de todos. El templo para nosotros significa un lugar de culto, pero es también un lugar de encuentro. Pensemos, por ejemplo, en la alegría que sintió el pueblo de Israel cuando a lo lejos veía el templo perfilándose ya sobre la colina y cantaban ese canto tan bello. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Y qué alegría sentía también el pueblo cuando, fundando el judaísmo, Nehemías se ponía de pie junto al sacerdote Esdras y leía la palabra, inaugurando el culto del templo, y decía, este es el día del Señor.
En este día no podemos llorar, no podemos hacer ayuno, porque estamos en un lugar sagrado y en un tiempo distinto, el tiempo de Dios. ¿Qué sentimientos nos despierta a nosotros el templo? Monseñor Ricardo, que ha sido un gran acompañante y apasionado de este proceso del hacer, escribía por este tiempo el año pasado un mensaje para los fieles al volver al templo. Y él decía: me llena de emoción ver cómo muchos de ustedes se emocionan al volver al templo, que es la casa de todos. Cuánta nostalgia nos dio el año pasado viendo los templos cerrados. Cuánta nostalgia nos dio viendo cómo enmudecían las campanas de nuestros templos. Cuánta nostalgia nos dio ver al sacerdote presidiendo la Eucaristía delante de una cámara y con las sillas vacías. El templo, sin lugar a dudas, se convierte en un lugar de profunda significación. Al fin y al cabo, el templo es la casa de todos. En el templo yo no me puedo sentir extraño. El templo tiene también una espiritualidad propia, porque en el templo se realiza un milagro grande, el milagro de la Eucaristía. Es el lugar del encuentro. El templo, al ser un lugar central, se convierte en un lugar donde todos confluimos, creyentes para celebrar, no creyentes para admirar la belleza. Y aquí, si ahorita les hacía un llamado de atención acerca de cómo estamos viviendo el domingo, desde la presentación personal hasta la disposición interna, ¿cómo estamos cuidando nuestros templos? La mayoría de nosotros somos muy cercanos a la parroquia, y como tenemos una espiritualidad dominical, y como el lugar de encuentro es el templo, y el templo es la casa de todos, nosotros deberíamos convertirnos en guardianes del templo. Estamos cuidando nuestros templos. Hay templos muy bellos, hay templos donde da gusto entrar, pero hay otros donde uno dice, ¿y aquí quién celebra? Uno entra a una iglesia donde los floreros llevan como 20 días ya marchitos, huelen maluco, están feos. Uno entra a unos templos donde la basura está en los pasillos por donde uno recorre para salir a la comunión, donde uno se siente y queda empolvado. Y uno dice, ¿y entonces quién vive aquí? ¿Esta es la casa de quién? ¿Será que la gente de esta parroquia no siente el templo? Tenemos que sentir los templos. ¿Acaso los templos no los construimos vendiendo boletas, vendiendo empanadas, haciendo San Isidros? Los templos no son fruto del trabajo de nuestras manos. ¿Por qué no valorar y cuidar la casa de todos? Hay otra comunidad que en eso nos evangeliza, los heraldos del Evangelio. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de asistir a un templo de los heraldos del Evangelio, de los caballeros de la Virgen? ¿Alguno le ha tocado? Bueno, busquen en internet cómo es un templo de los caballeros de la Virgen, de los heraldos del Evangelio. Son templos preciosos. Uno entra a un templo de esos y uno pareciera que se saliera de los límites del tiempo y del espacio, porque son lugares que hablan de Dios. Hermanos, lo bello evangeliza. Si en nuestros templos vamos a poner un telón, pongámoslo bonito. Si vamos a poner una cartelera, que sea una cosa bonita. Si vamos a hacer un florero, que sea algo bonito, porque lo bello me habla de Dios, lo bello evangeliza. Hay que cuidar de nuestros templos porque son lugares de encuentro. Quedémonos con esta expresión sobre el templo. En el Antiguo Testamento, pienso yo, se encuentra la expresión más bella de lo que significa el templo. El templo es la casa de Dios y la puerta del cielo. Esa es la definición más bella de lo que significa un templo. ¿Qué es un templo? Es la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Por qué es la casa de Dios? Porque es el lugar donde Él vive, porque es el lugar que Él se reservó para estar con nosotros. ¿A ustedes no les parece muy bonito eso? Que en medio de nuestra comunidad todos tenemos casa y Dios también tiene una casa donde quiso quedarse con nosotros, el templo. Y la casa de Dios es la casa de todos porque somos sus hijos. La casa de Dios es como la casa de los abuelos, donde todos llegamos con confianza, donde nos acostamos tranquilos, porque es que esta es la casa de mi abuelita, aquí nos sentimos familia. Así deberíamos sentirnos en el templo. La casa de Dios es la casa de todos. Estos días le escuchaba a un sacerdote esa expresión, hablando de un templo que apenas estaban construyendo. Miren, aquí todos tienen su casa y Dios vive en una chocita de madera, hablando de que deberíamos meterle empuje a la construcción de una casa para el Señor. Es verdad,
qué bonito pensar que todos tenemos una casa y Dios también tiene un lugar donde morar entre nosotros, la casa de Dios. Pero es también la puerta del cielo. ¿Y qué quiere decir que el templo sea la puerta del cielo? Que ahí en el templo, sobre el altar, donde se dispensan los sacramentos, el cielo está más cerca de nosotros, porque ahí se vive la gracia, porque ahí se celebran los sacramentos, porque allí se vive la alegría de lo eterno, porque el Señor está en medio de su pueblo. El cielo baja a la tierra en el templo, sobre el altar, donde se celebra la Eucaristía, donde se viven los sacramentos. Por eso el templo es la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Cómo estamos cuidando nuestros templos? ¿Cómo estamos visitando nuestros templos? ¿Estamos yendo a nuestros templos? Tristemente, la pandemia, con todos los aprendizajes que ha traído, nos ha traído cosas también que cuestionarnos. Y en eso, ustedes zarandéenle la conciencia a tantos hermanos también de nuestras comunidades que nos acomodamos en un sofá a ver en una pantalla la Eucaristía dominical. Hermanos, nuestros templos llevan casi un año abiertos. ¿Y cuánta gente desde hace ya casi más de un año no saben qué es una iglesia? No han vuelto al templo. ¿Por qué? Unos porque se cuidan y está bien, pero otros porque nos acomodamos a una experiencia de fe virtual. Y hermanos, la fe virtual no existe. La fe es presencial, porque lo bonito de la fe es el contacto persona a persona. Tan importante es el contacto que Dios quiso hacerse hombre para amarme con corazón humano, para salir a mi encuentro como hombre, para poder tocar lo que yo soy, para sentir lo que yo siento. Por lo tanto, desacomodemos a esos hermanos que se acomodaron en un sillón a ver la Eucaristía del domingo como otro programa más, como veo Sábados Felices, como veo Muy Buenos Días, como me veo Café con Aroma de Mujer, como me veo cualquier programa de la semana. Y no, la Eucaristía no es otro programa más. La Eucaristía es un momento definitivo de mi experiencia cristiana, sobre todo yo que estoy caminando en la experiencia de pequeña comunidad eclesial. Tenemos que ir a contarle a los demás lo que les decía hace un rato, que en el templo hay alguien que me espera, que en el templo tengo una cita programada y que para esa cita yo no puedo alimentarme de un pan que me sirven a la distancia, porque el pan real está servido y hay muchos que lo dejan sobre la mesa. Hay que volver a nuestros templos, hacer del templo un lugar seguro. Es que el cristiano es el hombre y la mujer más responsable que tiene que existir sobre la tierra, porque debemos entender que mi cuidado es el cuidado del otro. Por lo tanto, volvamos a nuestros templos. Qué alegría poder contemplar nuevamente familias enteras celebrando la fe, pero qué triste ver también cómo muchos simplemente nos acomodamos a que por la pantalla del televisor, del celular, también celebran la misa. Entonces, como la puedo ver, yo no voy. No nos privemos de la experiencia real, del contacto persona a persona, Dios conmigo, que se da únicamente en el templo cuando se celebra la Eucaristía. Quedan pues entonces estos elementos para que nosotros los meditemos, los reflexionemos, para que hagamos eco de cada uno de ellos en la experiencia de nuestra realidad de comunidad, y para que pasemos de un concepto que quisiera invitarlos a meditar, de un templo doméstico, de una espiritualidad doméstica, a un templo común, a una espiritualidad común. ¿Cuál es el templo doméstico? ¿Cuál es la espiritualidad doméstica? La que ustedes viven cada semana en la comunidad. De la espiritualidad doméstica, del templo doméstico al templo común, a la celebración del domingo, al templo parroquial, al lugar donde nos congregamos. No nos encerremos, no nos volvamos sobre nosotros mismos mirándonos de manera egoísta, intimista, sino proyectemos la realidad de lo que somos. ¿Qué tal si ustedes, por ejemplo, una vez al mes se ponen como tarea asistir juntos como hermanos a la Eucaristía?
con nuestra identificación, con nuestro distintivo, que la gente diga, ve, ¿y esos quiénes son? Que nos vean distintos. ¿Por qué no participar de la Eucaristía como comunidad una vez al mes para que nos fortalezcamos como hermanos? Para que no solamente nos encontremos en la semana, sino que nos llenemos de alegría con el gozo del domingo. Hoy no buscamos dar respuestas, buscamos generar interrogantes para que revaloremos la experiencia de lo que debe significar para nosotros el domingo como el día del Señor, pero también el templo como la casa de todos. Les agradezco a cada uno de ustedes su paciencia, su atenta escucha y su generosa amabilidad, y qué bueno que de todo lo que reflexionamos algo nos llevemos en el corazón para que en realidad este año de la Eucaristía dé como resultado un amor sincero de nuestras comunidades por la Eucaristía del domingo y por el templo, que es la casa de Dios y la casa de todos. Un feliz resto de encuentro y muchas gracias a todos. Somos la diócesis de Sonsón Río Negro, una iglesia que se renueva con el Evangelio. Fuerza de Dios. 2021, año de la Eucaristía.